cuando se piensa en un desastre natural, la imagen automática que nos salta, digamos que es de un caos absoluto. Sí, totalmente. Ruido, confusión. Claro, un instante donde la normalidad salta por los aires, las alarmas suenan por todas partes y, bueno, la supervivencia es literalmente lo único que importa. Es el instinto más básico, sí. Exacto. Pero, para arrancar esta inversión profunda de hoy, hay que situarse mentalmente en un momento y sobre todo en un lugar tremendamente precisos, donde ese terror inicial dio paso a algo, o sea, a algo completamente distinto. Algo que rompe todos los esquemas. Eso es. Estamos hablando de la madrugada del 27 de febrero del año 2010. Exactamente, a las 3:34 de la mañana, en la costa de Chile. Una fecha que, bueno, está grabada a fuego allí. Desde luego. La Tierra a esa hora comienza a sacudirse con una violencia incomprensible. Hablamos de un seísmo descomunal, de magnitud 8,8, que desgarra la región durante casi tres interminables minutos. Madre mía, 3 minutos temblando a esa magnitud es una eternidad. Es una barbaridad. El ruido es ensordecedor, la oscuridad es total porque se corta la luz y la sensación general de quienes lo vivieron es de que el mundo, literalmente, se acaba. Y para entender el impacto real de este escenario, es fundamental fijarse en un punto concreto, en el epicentro, un lugar llamado Copquecura. Copquecura, sí. Exacto. Es una localidad costera, en la región del Biobío, una franja donde la Tierra se encuentra de golpe con el Océano Pacífico. Y es un sitio histórico, muy, muy particular. Tiene una iglesia de piedra, ¿verdad? Sí, una antigua iglesia de piedra que lleva siglos erguida allí. Es como, digamos, un testigo mudo y súper estoico de los caprichos más violentos del clima y la geología. Ya. El tema es que durante esos 3 minutos de sacudida brutal, todas las leyes de lo predecible, todo lo que consideramos normal en la física de nuestro día a día, simplemente, bueno, se suspende. Pero, a ver, lo que ocurre justo después de que la Tierra deja de temblar es el verdadero núcleo de nuestra inmersión de hoy. Porque cuando el movimiento sísmico por fin cesa y el polvo empieza a sentarse, el mar hace algo francamente aterrador. Algo muy inusual, sí. Se retira. Y ojo, no lo hace poco a poco como en una marea baja pronunciada o algo así. No, para nada. Se retira de golpe. O sea, millones de toneladas de océano son succionadas hacia atrás con una fuerza descomunal, dejando al descubierto un fondo marino inmenso. Una imagen dantesca. Totalmente. Y ahí de repente aparecen rocas cubiertas de lodo, grietas abisales, kilómetros y kilómetros de territorios submarinos inéditos que nunca pero jamás debieron haber visto la luz ni haber quedado expuestos ante los ojos de nadie. Claro, es que es exponer las tripas del planeta, básicamente. Literal. Y aquí es donde, bueno, hacemos una pausa. Porque para quien está al otro lado escuchando, nuestra misión hoy no es repasar este evento desde la sismología tradicional. No vamos a hablar de fallas tectónicas hoy. Exacto. Tenemos sobre la mesa unos documentos fascinantes que están basados en el sistema 108 frecuencias del alma, un sistema creado por la psicóloga investigadora Susana R.S. Una herramienta de diagnóstico interesantísima. Lo es, lo es. Nuestra misión es, digamos, decodificar qué hay detrás de este evento a través de una lente muy poco convencional. Porque, y aquí viene lo fuerte, lo impactante no es el paisaje que quedó expuesto, sino quiénes habitaban ese fondo. Exactamente. Y, a ver, lo lógico en una situación así, lo que cualquier manual de biología marina esperaría encontrar, pues es un paisaje de devastación, ¿no? Claro, peces agonizando, algas secándose. Eso es, peces atrapados, desorientación, un caos biológico absoluto. Pero la atención de los testigos independientes que estaban allí aterrorizados en la costa se clavó en algo impensable. Ostras. En ese espacio desnudo vieron figuras, entidades enormes, de más de 2 metros de altura, con una complexión extremadamente delgada, casi esquelética. Madre mía, de más de 2 metros. Sí. Y lo más perturbador de todo es que emitían un brillo propio, un tono azul oscuro, casi eléctrico, muy brillante. ¡Qué locura! Y ojo, no estaban agonizando por la falta de agua, no estaban huyendo presas del pánico, o sea, caminaban con absoluta tranquilidad hacia las grietas más profundas. Caminando tranquilamente. Es una imagen que,
¡Buf! Que cuesta asimilar. Muchísimo. Y aquí es donde el documento de Susana R.S. cambia las reglas del juego. Como decíamos al principio, el objetivo de esta inmersión profunda no es debatir si esto es un simple cuento de pescadores o una leyenda urbana. No, para nada. Damos el testimonio por válido para analizarlo. Eso es. Es usar su sistema de diagnóstico para preguntar qué nos dice el campo de información sobre la verdadera naturaleza de este fenómeno. Y sobre todo, por qué la abrumadora evidencia física de lo que ocurrió desapareció tan sumamente rápido. Porque desapareció muy rápido. Rapidísimo. Y además las fuentes son muy claras respecto a los detalles previos. Meses y semanas antes del gran terremoto, los vecinos y los pescadores ya estaban dando parte de anomalías en la zona. Así es. Y este detalle es vital para establecer un marco. O sea, no fue un fenómeno que nació esa noche con el seísmo. Ya estaban ahí. Exacto. Los habitantes de Copquecura llevaban ya un tiempo informando de luces extrañas que emergían directamente del fondo del mar. Luces que salían del agua. Sí, pero no eran luces estáticas como si fuera un faro sumergido. Levitaban sobre la playa, avanzando hacia el interior sin llegar a tocar la arena en ningún momento. Ostras. Entraban en las casas de los vecinos, flotando en silencio, observando, y luego, con la misma parsimonia, daban la vuelta y volvían a sumergirse en las aguas del Pacífico. Pero, a ver, detengámonos aquí un momento para que quien nos escucha pueda visualizar realmente la magnitud de esto. Es decir, estas entidades azules ya estaban operando allí. Sí, llevaban tiempo. Y la noche del terremoto, cuando el mar desaparece y quedan completamente expuestos ante decenas de humanos aterrorizados que gritan desde la orilla, su reacción es... Ninguna. Ninguna en absoluto. Cero. Caminan sin prisa. Es como si de repente se vaciara por completo el agua de una pecera gigante que tenemos en nuestro salón, ¿vale? Y al mirar hacia el fondo de cristal, descubriéramos que hay alguien caminando tranquilamente, haciendo su rutina diaria e ignorándonos de forma monumental. Como si no existiéramos. Exacto, como si los dueños del salón, los verdaderos intrusos de esa escena, fuéramos nosotros. Bueno, esa analogía de la pecera es perfecta para ilustrar lo que el campo de información revela aquí. La humanidad, digamos, padece de una visión profundamente antropocéntrica. Sí, nos creemos el ombligo del mundo. Claro, asumimos por defecto que si nos encontramos con algo ajeno, ya sea, no sé, tecnología avanzada o una forma de vida desconocida, su primer instinto será interactuar con nosotros. Ya sea para saludar o para invadirnos, estilo película de Hollywood. Eso es, ya sea para estudiarnos, saludarnos o, en el peor de los casos, atacarnos. Pero este nivel de indiferencia total, de ignorar por completo a la especie humana, plantea un desafío monumental a nuestro ego como especie. Es que ni nos miraban. No. Para esas figuras azules, los humanos presentes en la costa eran tan irrelevantes como el viento que soplaba esa noche. Simplemente no formábamos parte de su ecuación. Es un golpe de humildad cósmica durísimo, la verdad. Muy duro. Pero claro, aquí es donde, me pongo el sombrero de escéptico empedernido. Si este evento fue tan masivo, o sea, si un océano entero se retira, aparecen gigantes azules fosforescentes caminando por el lecho marino, y hay múltiples testigos independientes a lo largo de kilómetros de costa observándolo con sus propios ojos. Sí, la pregunta es obvia. La progresión inevitable de cualquier mente racional es preguntar, ¿dónde están las pruebas? O sea, ¿dónde están los vídeos, las fotos, las noticias de la mañana siguiente? Y es justo en este punto donde el documento de análisis se adentra en el territorio de la lectura frecuencial del sistema de Susana R.S. Vale. Pero antes de nada hay que entender cómo funciona esta herramienta, ¿vale? El sistema 108 frecuencias del alma no analiza testimonios policiales ni hace peritajes físicos. No es CSI, digamos. No, no es forense tradicional. Lo que hace es leer la huella o el patrón de información que un evento deja en la estructura misma de la realidad. O sea, como leer el código fuente del universo. Exactamente. Piensa en ello como leer los metadatos de un suceso. Y lo que revela sobre la desaparición de las pruebas es, francamente, implacable. Implacable y, con tintes de película de ciencia ficción de terror. Porque las fuentes que tenemos detallan una limpieza posterior al evento que es, para volverse loco. Es muy metódica. Demasiado. En cuanto el mar volvió a ocupar su lugar, todo rastro físico empezó a desaparecerse. Las imágenes que algunos habían logrado grabar en sus dispositivos desaparecieron de los medios de comunicación en cuestión de horas.
sin dejar rastro. Sin rastro. Las notas periodísticas que se habían redactado en las salas de redacción de los periódicos locales se esfumaron. Y lo que resulta más escalofriante, los teléfonos móviles de los testigos que documentaron el evento fueron borrados por completo antes de que saliera el sol. Y para entender la mecánica detrás de este borrado masivo, el análisis introduce la primera frecuencia leída por el sistema. A ver. Se llama la balanza oculta y se detecta en estado inconsciente. Vale, la balanza oculta. Sí. Y operando de forma conjunta aparece una tercera frecuencia, llamada el registro dormido, que está en estado latente. El hallazgo clave aquí, lo que tenemos que entender, es que el campo de información descarta de plano cualquier tipo de conspiración humana. ¿Cómo que la descarta? Sí, o sea, no muestra agencias gubernamentales secretas, ni operaciones encubiertas censurando discos duros en la sombra, ni nada de eso. Un momento. Frena ahí. Me pides que descartes la teoría de la conspiración estilo hombres de negro, que, a ver, dentro de lo raro, es algo que podemos entender. Claro, humanos borrando cosas. Exacto, agentes de traje confiscando material o hackeando móviles. Y en su lugar, me ofreces una frecuencia inconsciente. Sé que suena abstracto. Es que hablemos de hardware puro y duro. O sea, de memoria flash, de chips de silicio en el bolsillo de un pescador asustado. Entiendo la metáfora, pero ¿me estás diciendo que una ley de compensación metafísica borra literalmente ceros y unos en un dispositivo físico? Sí, eso es lo que plantea el documento. Es que es muy difícil de tragar. Estamos hablando de que el tejido del universo tiene, no sé, un software antivirus que elimina archivos de vídeo MP4 si detectan algo que no deben. Bueno, esa es la reacción natural, ¿no? Y es exactamente la barrera de nuestro paradigma materialista. Ya. Según el diagnóstico de la investigadora, y apoyándose en esta frecuencia del registro dormido, no hay una entidad mágica borrando archivos. Es un mecanismo de la propia realidad actuando como, digamos, un sistema inmunitario. ¿Un sistema inmunitario de la realidad? Ostras. Eso es. Y funciona bajo principios que rozan la física cuántica, concretamente el efecto del observador. La evidencia física, o sea, los datos binarios en ese teléfono, no fueron destruidos ni aniquilados. Entonces, ¿qué les pasó? Fueron desactivados. Desactivados, pero ¿qué significa eso en términos prácticos? Pues significa que la información entra en un estado de reserva profunda. A ver, cuando una capa de la realidad, que por su naturaleza debe permanecer invisible, queda registrada accidentalmente en un soporte material de la capa visible. Se crea un conflicto, claro. Exacto, se produce una incompatibilidad estructural gigante. Entonces, el universo, para no colapsar ante esa paradoja, desactiva el acceso a esa información. Madre mía. El archivo sigue existiendo en el campo cuántico o en la estructura profunda, pero el sistema operativo de nuestra realidad material se niega a renderizarlo, se niega a leerlo. Por eso los móviles aparecían vacíos. O sea, la foto está, pero no podemos verla. Eso es. Y además, el texto señala algo fascinante, y es que los propios testigos llevan ese registro dormido encarnado en su biología. Dentro de ellos. Sí. Tienen una memoria latente, vibrando en otra frecuencia, esperando las condiciones adecuadas de consciencia para volver a hacerse accesible. No lo han olvidado, solo está bloqueado. Tela con esto, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo mental gigante para seguir este hilo. Es un cambio de paradigma total. Vale, aceptemos por un momento esta premisa de locura, donde la estructura misma del mundo oculta los archivos físicos para mantener la coherencia. Queda una pieza suelta enorme en este puzzle. Dime. ¿Qué pasa con las mentes de esas personas? Porque claro, ¿por qué la ciencia tradicional, los biólogos o la psicología estándar descartan por completo lo que estos testigos afirman recordar con tanta lucidez? Los tratan de locos. Claro. Y para responder a esa fractura enorme entre lo vivido y lo validado por la ciencia, el informe desglosa otras dos frecuencias críticas. A ver. La primera es el espejismo lúcido, que operó esa madrugada en estado alineado. El espejismo lúcido, vale. Y la segunda es la razón ciega, en estado bloqueado. El diagnóstico de Susana R.S. aquí es tajante, y es que lo que aquellas personas vieron en Kofke Cura fue 100% real. Nada de imaginaciones. Cero.
No fue una alucinación por emanación de gases raros del lecho marino. No fue histeria colectiva producto del terror sísmico. Lo que ocurrió es que la inmensa violencia del terremoto desgarró temporalmente el velo natural que hace invisibles a estas entidades. El velo se rompió. Exacto. Ese velo operaba a la perfección hasta que se produjo ese fallo mecánico masivo en la Tierra. O sea, la realidad sufrió una brecha de seguridad temporal, por así decirlo. Una buena forma de verlo, sí. Y cuando los testigos intentan explicarlo, choca de frente con lo que llamas la razón ciega. A ver si lo entiendo bien y puedo, no sé, plantearlo con un ejemplo cercano. A ver, dime. Intentar que la biología marina contemporánea analice o clasifique estos seres azules gigantes es como intentar abrir un archivo de renderizado 3D de ultimísima generación, digamos, un video en 8K, en un ordenador de los años 90 con Windows 95. Me encanta. Sí, es exactamente eso. Al hacer doble clic, el ordenador no va a abrir el vídeo. Va a quedarse congelado y arrojará un mensaje de error fatal o archivo no reconocido. No es que el vídeo no exista, no es que el archivo esté vacío, es que el sistema operativo de ese viejo ordenador rechaza la información estructuralmente porque sencillamente no posee las categorías, ni el código, ni los recursos para poder procesarla. Me quedo con esa analogía porque ilustra el núcleo perfecto de la razón ciega. Sí, encaja. Encaja a la perfección. Lo verdaderamente fascinante de este análisis es que el instrumento que usamos los humanos para procesar la información empírica, o sea, nuestro sagrado método científico, Que es nuestro Windows 95 en este caso. claro, pues está estructuralmente bloqueado por su propio marco de referencia. No enfrentamos una falta de datos objetivos sobre la mesa, enfrentamos una incompatibilidad absoluta de categorías. Ya, no tenemos la carpeta donde guardar ese archivo. Exacto. Nuestra mente exige que cualquier entidad biológica encaje por fuerza en el árbol evolutivo de Darwin. Y si no encaja ahí, el análisis colapsa. Y el cerebro humano, como un mecanismo de pura supervivencia intelectual, cataloga el evento como alucinación o mito. Claro, para no fundir los plomos. Eso es, para poder seguir operando con seguridad en el día a día sin volverse loco. Es un cortafuego psicológico totalmente. Pero, a ver, y aquí es donde quiero lanzar una hipótesis a ver qué te parece. Dispara. Si descartamos la alucinación, aceptamos que son reales y aceptamos también que nuestra biología y nuestra tecnología los borran por defecto, nos topamos con el gran elefante en la habitación de toda esta historia. ¿Su propósito? Exacto. ¿Qué son exactamente y qué demonios hacían paseando por el lecho oceánico de Copquecura aquella madrugada? Porque claro, si seguimos nuestra lógica biológica, la mente humana dice, vale, el mar se retira, los peces quedan atrapados, igual estas entidades salieron de sus grietas para cazar. Comida fácil, claro. O simplemente estaban explorando el nuevo territorio expuesto. ¿Es eso lo que revelan las frecuencias o van por otro lado? Pues ahí es donde volvemos a fallar estrepitosamente si usamos nuestra lógica humana. El campo de información destroza por completo esa idea de comportamiento animal o de supervivencia básica. No estaban buscando comida. Para nada. Aquí entramos en la parte más profunda del diagnóstico, que revelan las dos últimas frecuencias del sistema. Vale. Hablamos de el fundamento antiguo, en estado alineado, y la función en gracia, en estado de maestría. Según estas lecturas, fíjate, la ubicación de Copquecura no es un punto al azar en un mapa de fallas tectónicas. No es casualidad. No. La geografía de ese lugar actúa como un, y cito textualmente, nodo de orden antiguo. Hay algo en la estructura profunda de esa región que funciona como un anclaje esencial para la realidad misma. Un momento, ¿un anclaje a nivel geológico o a nivel temporal? Pues a ambos niveles. Según el informe de las frecuencias, estas figuras azules son inmensamente antiguas, muy pero muy anteriores a la creación del propio Estado de Chile. Madre mía. Anteriores a la llegada de los pueblos originarios como los mapuches. Es que es sumamente probable que su existencia sea previa incluso a la conformación geológica actual de la costa sudamericana. O sea, llevan ahí desde siempre. Básicamente. Y en cuanto a su propósito, lo que revela la función en gracia es, bueno, sobrecogedor. No cazaban, no exploraban, no huían de la catástrofe del terremoto. Entonces, ¿qué hacían caminando tan tranquilos? Lo que hacían, en medio de ese lecho marino expuesto, era realizar labores de mantenimiento estructural. Mantenimiento estructural. Suena casi a ingeniería cósmica. Lo es, pero a un nivel que para nosotros es incomprensible.
Su total indiferencia hacia los humanos que gritaban en la playa no era arrogancia ni desprecio. Ya. Era, en palabras del documento, coherencia pura. Y este es un concepto abrumador. Explícamelo un poco más. Poseen un propósito que está tan profundamente encarnado en su propia existencia que no hay separación entre lo que hacen y lo que son. Ellos no tienen un trabajo de mantenimiento, digamos, de 8 a 3. Ya, lo fichan. No. Ellos son la función misma. Su existencia completa se dedica al sostenimiento activo y constante de ese nodo de orden, asegurando que algo vital para el planeta permanezca intacto. Uf, hay que digerir esto con calma porque, a ver, si conectamos todos los puntos, las implicaciones son brutales. Significa que nosotros, o sea, la humanidad entera, con toda nuestra civilización moderna, somos los invitados de última hora a una casa que, francamente, ni siquiera entendemos. Totalmente. Nos creemos los dueños absolutos. Estamos construyendo nuestras vidas frenéticas, levantando hermosas iglesias de piedra en la costa, trazando carreteras y edificando nuestro mundo moderno directamente sobre un inmenso andamiaje invisible. Sobre sus espaldas casi. Exacto. Un andamiaje estructural que entidades como estas llevan sosteniendo y reparando en el más absoluto de los silencios desde hace miles y miles de años. Es de locos. Es un golpe de perspectiva. Esa es la reconfiguración total de nuestra visión del mundo que ofrece este documento de análisis. Sí. Si sintetizamos la lectura completa de estas 6 frecuencias, vemos un fenómeno de una coherencia aplastante. Un terremoto devastador fractura temporalmente el velo de la realidad y expone de forma completamente accidental a los verdaderos mantenedores de un nodo antiguo. Y entonces salta la alarma del universo. Exacto. Esta brecha dispara al instante el sistema inmunitario de la realidad material que procede a desactivar de inmediato cualquier huella física o digital para restaurar el orden y la estabilidad. Borrando móviles y vídeos. Eso es, y dejando como único testigo un registro latente bloqueado en la memoria de quienes tuvieron la desventura o el privilegio de observarlo esa noche. ¡Qué barbaridad de caso! Y bueno, hay que recordar a quien nos escucha que todo este extraordinario y complejo marco de análisis no es una teoría sacada de un foro de Internet o de Reddit, no. No. Proviene directamente de las lecturas y la estricta metodología del sistema 108 frecuencias del alma. Y de hecho, para quien sienta la necesidad de explorar esta herramienta, o para quien quizá, y esto es importante, lleve años guardando en silencio la carga de un fenómeno inexplicado similar. Que hay mucha gente así. Muchísima, pues las fuentes nos han dejado un contacto directo. Se puede escribir al correo electrónico 108frecuencias@gmail.com, todo junto y con números el 108, que pertenece a Susana R.S. Sí, la investigadora y psicóloga. Exacto, la responsable de estructurar todo este campo de información. Es un contacto invaluable, la verdad. Porque al final del día, lo que este análisis nos enseña de fondo es que el término sobrenatural es muy engañoso. ¿Por qué lo dices? Porque nada de esto está por encima de la naturaleza. Es sencillamente lo natural operando una escala y a una profundidad de percepción que nuestro sistema actual, nuestro Windows 95, se niega a procesar. Hablamos de la base misma que sostiene el suelo que pisamos. Totalmente. Muy bien visto. Pero, antes de terminar, no me quiero despedir sin dejar sobre la mesa algo en lo que hay que fijarse. Algo que, si lo pensamos, va un paso más allá de lo que ocurrió aquella madrugada en 2010 en Chile. A ver, cuéntame. Hemos establecido hoy, según estas lecturas, que existe un sistema inmunitario de la realidad que borra las anomalías estructurales si quedan registradas físicamente, ¿no? Sí, la balanza oculta. Exacto. Una balanza oculta que elimina vídeos y fotos para que no veamos los andamios del mundo. Pues bien, si alguien se para a pensarlo, hoy, más de una década después de aquel terremoto, la humanidad graba absolutamente todo. Uf, ya sé por dónde vas. Claro. Llevamos cámaras en alta definición en cada bolsillo, documentando cada maldito segundo de nuestras vidas, subiendo millones de terabytes de vídeo a la nube constantemente. Todo el rato. Esto deja en el aire una pregunta fascinante para reflexionar. Si estamos sometiendo al mundo a una vigilancia digital masiva y perpetua, ¿estamos provocando que ese sistema inmunitario trabaje a destajo, activando microborrados de forma constante todos los días? Madre mía, es una posibilidad aterradora. Es que piénsalo. Es posible que nuestra propia obsesión tecnológica por grabarlo absolutamente todo sea irónicamente la herramienta que obliga a la realidad a mantenernos más ciegos que nunca.
Obligamos al universo a censurarnos continuamente. Exacto. Pues ahí queda eso para darle unas vueltas. Ha sido un placer. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.